yo me presento. Yo, bueno, soy María José Garrido, yo soy ingeniera forestal de la Universidad de Chile. Me especializo en silvicultura y conservación de la naturaleza, pero también me especialicé en manejo de áreas verdes urbanas. ¿Qué es la jardinería? La jardinería es ciencia y arte. Es ciencia porque involucra diferentes conocimientos. Por ejemplo, el clima, el suelo, la taxonomía, la morfología, la fisiología vegetal y la ecología y la relación de la fauna silvestre con los polinizadores. También es un arte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque consiste en llenar espacios con diferentes elementos. Tenemos que saber de colores, tenemos que entender que si vamos a combinar ciertas flores, si se va a ver bien. Incluso tenemos que conocer ciertas especies que en verano están verdes, pero en otoño algunas se ponen rojas, otras se ponen amarillas. Entonces, obviamente tenemos una mezcla de color, texturas. Algunas plantas de lejos son globosas, otras se ven piramidales, cuál es más alta que otra, cuál verde es más intenso que otro. Eso es toda la parte artística de la jardinería. Y también es un arte porque no solamente se trata de ciencia, como yo lo había dicho, sino que se trata de sensibilidad. Yo no les voy a mentir que ha habido varias veces en realidad que yo estoy trabajando y me detengo porque digo, pucha que está lindo esto, no sé, llegaron 14, 15, 20 picaflores y me tengo que sentar a mirar. Y eso puede ser súper lejos de las matemáticas, de la ingeniería, de los libros. Eso es emoción pura y enamorarse de lo que uno hace. Para empezar a entender la jardinería, pensemos desde cero, aquí nadie sabe nada, aquí todo el mundo se dedica a otra cosa. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber para recién introducirme a la jardinería? Es la relación básica, que es suelo, agua, planta y atmósfera. Esto es lo que yo tengo que comprender, y yo comprendiendo esta dinámica yo puedo hacer y tomar las decisiones que quiera, ¿ya? Y las mejores decisiones también. Por ejemplo, ¿en qué es importante comprender el suelo? ¿Cómo un jardinero lo puede manejar? Por ejemplo, yo puedo llegar a un lugar donde tengo un suelo súper pobre y no por eso significa que yo no tengo oportunidad de hacer un jardín. Por ejemplo, yo tengo, generalmente después de las construcciones, donde pasaron miles de camiones, donde incluso muchos lugares fueron utilizados para relleno de escombros, tenemos ese desafío. Y lo principal es, ¿qué hago yo? La principal tarea es picar y mullir y descompactar. Para eso yo ocupo la picota, ocupo el rastrillo. Eso ya es algo mecánico. Eso generalmente el jardinero lo hace, saca piedras que le están molestando. Eso es una preparación del suelo. Esa es la parte de la que nosotros manejamos para poder realizar nuestro jardín. Ya después la segunda parte vendría a incorporar la materia orgánica. Lo primero se trata de mejorar la estructura del suelo, y la segunda parte, incorporar materia orgánica. ¿Cómo lo hago? Incorporando compost. Por ejemplo, el compost es, bueno, no sé si algunas personas lo saben, pero es más que nada la descomposición de hojas, ramas y materia orgánica a un lado del jardín, porque no lo puedo descomponer encima del pasto, encima de las plantas, y eso se descompone de tal forma de que queda aprovechable para nuestro suelo. Entonces, en la segunda foto, si ustedes se fijan, hay una pila más oscura, y eso es más que nada una carretilla de compost que un maestro echó arriba del jardín, y aquí el maestro va a empezar a picar y va a empezar a mezclar con la pala, de tal forma de tener un suelo rico en materia orgánica y mejorado en cuanto a estructura. ¿Ya? La otra parte que los jardineros manejan el suelo es con la fertilización. Bueno, la materia orgánica incorpora muchos nutrientes, pero al mismo tiempo hay ciertos suelos que son más específicos. Por ejemplo,
no sé, pues yo voy a tener un jardín de cítricos y los cítricos necesitan un poco más de potasio, entonces eso lo va a ver el jardinero según su experiencia. Ya, pero eso también es una forma de mejorar el suelo. Entonces, nuestro primer componente de la relación suelo, agua, planta y atmósfera es manejar el suelo, enriquecerlo y mejorar la estructura descompactándolo. El agua es, por decirlo así, uno de los factores más determinantes de un jardín. El agua va a determinar todo, cómo ustedes se van a poder incluso relacionar con el jardín o el producto que van a tener. Por ejemplo, lo más importante es considerar la disponibilidad de agua. Ya, por ejemplo, si estoy en una zona de Pirque, que en Pirque tiene muchos problemas de agua, y quiero tener un césped enorme, tengo que ver cómo lo voy a regar. Ya de repente las expectativas son muy altas, pero la disponibilidad es poca. O sea, yo, por mucho que tenga mucha plata, es difícil llamar un camión aljibe en verano todos los días, que es cuando en verano se riega el césped todos los días de Dios, incluso a veces 2 veces al día, en la zona central de Chile por lo menos. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que considerar al pensar en mi jardín. Chuta, voy a tener disponible el agua. Lo otro es considerar también en la zona las precipitaciones anuales y cómo se distribuyen. ¿Por qué es importante la distribución? Por ejemplo, en el norte de Chile, en la zona del altiplano, tienen precipitaciones de 700 milímetros en 2 horas. Eso significa que uno puede decir, ah, tengo muchas precipitaciones, sí, pero tengo los otros 11 meses secos, cualquier cosa, por mucha agua que yo tenga, se me va a secar el resto del año. ¿Ya? Entonces, si estamos en la zona central de Chile, bueno, aquí antes llovía varios meses, pero ahora las precipitaciones son concentradas en un periodo muy acotado. Y lo otro, ¿qué tipo de riego vamos a tener? Por ejemplo, si somos muy ambiciosos en nuestro proyecto, tenemos que considerar el riego automático. No es necesario que lo instalemos nosotros, hay gente que se dedica a eso. Pero, ¿qué riego vamos a tener? ¿Vamos a tener riego automático o vamos a ser capaces de regar con nuestra manguera o incluso en el balcón? O sea, yo puedo también tener un perfecto jardín en un balcón y tengo también que considerar la disponibilidad de agua. Por decirlo así, fuerzan a los paisajistas por zonas extensas de césped, porque el cliente dice, yo quiero mucho césped porque me gusta el césped. Y les presento el césped en verano. Es imposible mantener, no es imposible, es posible porque yo lo he hecho, pero es muy difícil mantener un césped en verano. De hecho, lo más probable es que ese césped tenga riego automático y sí lo rieguen todos los días. Pero ya, y fíjense por favor en el cerro que está atrás. La vegetación es completamente diferente. Entonces tenemos que entender de que por mucho que tengamos las ganas, que tengamos los recursos, de repente la naturaleza habla por sí misma y tenemos que imitar lo que está atrás de nosotros, el cerro. Por ejemplo, en ese caso, hay mucho, a mí me ha tocado hacer asesorías de gente que me dice, María José, quiero reducir mis césped, ya no quiero más, estoy gastando una millonada en agua, me da pena, ¿y qué hago? Entonces muchas veces algunas zonas se pueden reemplazar por áridos, por arena. Incluso yo una vez conocí una señora que hizo una especie de fogata, así como de fogón. Entonces toda esa parte la cubrió con piedras y hizo como un hoyo para hacer fogones en la noche. Entonces sí se puede ocupar el terreno en otra cosa que no sea césped. Por ejemplo, también otra cosa que está jugando muy en contra en esta fecha, o sea, a esta altura, en el año 2020, 2019, es el tema de que ya las plantas no están aguantando la radiación, ya ni siquiera es un tema si yo tengo agua o no. La radiación de verdad está, por ejemplo, hay muchas plantas que hace 10 años se daban bien en esta zona y ahora ya no están aguantando el verano. Ya, no sé, pues, según los libros, debería estar en su máxima expresión en enero, febrero, y uno ya la ve en enero, febrero botando la hoja para el otoño, ya no puede más esa planta. ¿Ya? Ese, por ejemplo, yo lo he visto, ese es el caso del tulipero, el caso del aster japónico. La gente los ve secos, los ve moribundos, y no, la planta está resistiendo a la radiación
Y muchas veces también considerar que como estamos en un jardín, vamos a recibir también la radiación de vuelta del concreto. Eso no lo consideramos nosotros cuando pensamos en las áreas urbanas. Esto no es el bosque, aquí estamos con una pared de cemento que está irradiando de vuelta a 40 a 45 grados Celsius y la planta no lo está soportando. Y aquí tenemos plena disponibilidad de agua. Entonces, ahora tenemos otro problema. No sé, una persona que vivía en Calama echa de menos una planta, difícil que se la pueda llevar a Chiloé. Ahí ya tenemos plantas que no toleran la saturación del suelo. Entonces, eso también tenemos que pensarlo. Entonces, tenemos nuestro primer componente suelo, agua, y ahora considerar las condiciones atmosféricas y los factores del lugar. Bueno, el jardín tenemos que considerar las condiciones donde va a estar nuestro mini ecosistema. Ya no es llegar y decir yo quiero un jardín inglés y bueno, capaz que lo tengas que hacer si lo haces en la zona central, pero te va a costar un mundo mantenerlo. ¿Ya? Entonces mejor considerar, por ejemplo, deberemos considerar las temperaturas mínimas con respecto a las heladas. Hay plantas que se hielan y que uno las ve por libro y dice, esta planta se hiela. Y no, si no pasa nada, yo la planto, gasté mucha plata, primer invierno helado, quemado todo el follaje. A veces sobreviven, a veces no, depende del daño, ¿ya? También tenemos que considerar las temperaturas máximas. Hay plantas que no toleran ciertas temperaturas máximas por fisiología, porque no están adaptadas a condiciones diferentes a su distribución natural. ¿Ya? También lo otro es considerar la exposición y y altitud. Si se fijan en la foto de abajo, hay un cerro, y en ese cerro se ve demasiado claro cuál es la exposición norte y cuál es la exposición sur de esa ladera. En la exposición norte se ve menos presencia de vegetación, uno que otro cactus, ¿ya? Y si se fijan en la exposición sur, al haber más humedad y llegar menos radiación solar, hay otras condiciones. Entonces eso también tenemos que observarlo nosotros en nuestro jardín. No estamos obviamente en un cerro en medio de la naturaleza, pero si nos da todo el sol, todo el día, hay plantas que no lo soportan. Ahora, ¿cómo lo sé yo? Ya quizás ustedes están aprendiendo de cero. Si se fijan en la foto de arriba, salen explicación de los símbolos. Estos símbolos están generalmente en todos los viveros, o en todos los libros, o en todos los manuales. Sale un sol, un sol a la mitad y un sol tapado. Es más que nada la exposición. Si cierta planta está acostumbrada a estar a pleno sol, o si está bajo un dosel o una protección, o a sombra. ¿Ya? Eso hay que considerarlo en las plantas. Yo, cuando era escolar, me gustaban las rosas y como siempre me gustó este tema, planté una rosa en una parte donde le llegaba sombra y nunca me dio una flor, porque las rosas necesitan ciertas horas de luz. ¿Ya? Y todas esas especificaciones generalmente vienen en los viveros, está explicado, o le preguntan a la persona del vivero, que siempre va a saber, o sinceramente uno también investiga. Ya si nuestra planta es a pleno sol, semisombra, sombra, y después yo veo las condiciones que tengo en mi jardín o en mi balcón. Hay muchos balcones que dan hacia el norte y que son un infierno en verano, o que dan precisamente hacia el sur, y quizás cuando dan hacia el sur, yo en mi balcón no podré tener ciertas plantas, pero podré tener helechos, y se van a dar preciosos. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que considerar. Y el último, o sea, otro de nuestros componentes de nuestra dinámica, suelo, agua, planta, es la planta. O sea, ¿cómo un jardinero controla este factor? Se debe conocer los requerimientos de las plantas, lo que estábamos hablando, que vamos a cuidar, principalmente conociendo la distribución natural y cuáles son las condiciones a las que están acostumbradas y cómo reproducir esas condiciones en el jardín, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se fijan en la gráfica, arriba dice distribución del Wilmo. El Wilmo es una planta nativa chilena, está abajo, es muy beneficiosa para los insectos polinizadores,